¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuando con nuestros videos, vamos a continuar con el video número 24. Tocamos en el video anterior sobre la serpiente de bronce en el desierto. Vimos cómo el Señor había llevado al pueblo de Israel ya al desierto para hacerles llegar hacia la tierra prometida. Pero vimos en el camino, el pueblo sigue rebelde, no humilde al Señor, no estaban recordando todo lo que el Señor había hecho por ellos. Y ahora el pueblo de Israel es corregido. Vienen serpientes ardientes, venenosas, mordían al pueblo, y el pueblo pues dice a Moisés, habla a Dios por nosotros y bueno, que pueda hacer algo. Y Dios le dice, ¿no?, a Moisés que haga una serpiente ardiente y la ponga en un haste. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y bueno, eso también lo vimos, que el Señor Jesucristo toca esta historia en Juan 3:14 y habla de esa historia, justamente para compararse, que Él iba a ser levantado, así también como aquella serpiente, Él iba a ser levantado, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Si las personas mordidas por las serpientes miraban a cualquier otro sitio, o por último no creían que era así tan sencillo, tan simple de mirar y vivir, entonces aquellas personas morían en el desierto y quedaban allí. Pero aquellos que sí creían en el poder de Dios, que no había nada imposible para Él, simplemente miraban. No había tiempo para pensar. Eran venenosas. Así como hoy tenemos el veneno del pecado en nuestras vidas, tenemos ese veneno que nos va a llevar a la muerte eterna. Y quién sabe, de repente hoy, mañana, no sabemos. Ahora con esto de la muerte, del coronavirus, la gente está muriendo. ¿Sí? De repente mañana yo me voy de esta vida. Tú te vas de esta vida. ¿A dónde vamos? Ya hemos sido rescatados, salvados por Jesucristo. Ya hemos recibido la salvación, ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. Tenemos que meditar en todo ello. Y justamente si estamos hoy leyendo las Escrituras es porque queremos saber sobre esta historia, queremos saber sobre el plan de Dios de salvación para nuestras almas. El plan de Dios desde Génesis, cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Dios, cuando no le creyó, cuando la serpiente astuta dijo, no, come, no vas a morir. Y la mujer, siendo engañada, comió y dio a su marido. Esto trajo pecado, trajo el pecado, trajo la muerte, porque Dios le dijo, de todo árbol puedes comer, pero de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y aquellos padres, Adán y Eva, comieron, desobedecieron, murieron. Espiritualmente, se puede decir, físicamente estaban con vida, pero habían sido arrancados, se puede decir, como una rama del árbol. Esa rama más adelante se va a secar y se va a deshacer. Así Adán y Eva habían sido, se puede decir, arrancados del árbol de la vida, que era Dios. Que era Dios, la fuente de la vida. Fueron echados del huerto, dos querubines, espadas encendidas, querubines que no dejaban, se puede decir, ingresar al huerto. Ahora, Dios había prometido que iba a enviar a un libertador, a un salvador. Y todo esto, se puede decir, hay que creerlo por fe. Fe, creer algo que no vemos. Estar seguro, convencido de que así es. ¿Sí? Entonces, miren la comparación de creer y no creer. Noé creyó que iba a haber un diluvio, que iba a caer agua del cielo, iba Dios a destruir este mundo. ¿Qué hizo Noé? Creyó y preparó el arca para que su casa se salvase. Y se salvó. Con su esposa, sus hijos, la esposa de sus hijos, ¿no? Entonces, se salvó por creerle. Abraham, hombre de Dios, creyó en Dios, creyó las promesas y recibió las promesas de Dios.
Entonces, si vemos, Dios se agrada de los que le creen, porque es imposible agradar a Dios si no le creemos. Es que si no le hacemos mentiroso y Dios no miente. Tenemos que creerle a Dios. Todo lo que Él nos dice en su palabra, todo es verdad. Y aquellos que han dudado, aquellos que no han creído, pues han sufrido. Y aquellos que se han apartado, que han seguido por caminos, se puede decir en contra de la voluntad de Dios, han sufrido por no creerle. Y algunos no han creído porque no lo han conocido. Pero se les ha presentado en algún momento, la verdad. Y no han querido creer, como hoy, por ejemplo. Hoy se te está presentando a través de estos videos quién es Dios. A través de las Escrituras, a través de la Biblia. ¿Quién es Dios? Porque podemos tener un Dios a nuestra manera, conforme a nuestras ideas, como queremos. Pero hay que tener a un Dios conforme a las Escrituras. El Dios creador del universo. Entonces, ese Dios no miente. Y si le creemos a Él, hacemos bien. ¿Qué pasó? Faraón dijo, yo no conozco. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es? Y cuando Dios había dado órdenes para que salga y ellos no quisieron, Dios destruyó prácticamente Egipto. Y ellos prácticamente murieron, perecieron en las aguas del Mar Rojo también por seguir al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel también, incrédulo a las cosas del Señor, fue corregido, castigado. No creían las promesas, no creían que Dios le iba a dar la tierra por heredad, la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. No creían. Por más cosas que habían visto, milagros y señales como lo vio Faraón, no creían. Porque tenían que creer en Dios realmente de corazón. Dios conoce los pensamientos, Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Y tenemos que creerle a Dios desde nuestro corazón. No podemos creerle superficialmente. No podemos ser hipócritas, religiosos, simplemente para que la gente vea, el mundo vea de que somos religiosos, de que somos buenos. Pero la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. No hay nadie. Todos somos pecadores. Entonces, hay que creerle a Dios. Él estuvo en el principio, Él es el creador de todo. Y no podemos ir a un Dios de acuerdo a una religión. Es allí donde podemos ilustrar cómo el enemigo de Dios, Satanás, engaña a las personas con diferentes doctrinas, dogmas, con diferentes religiones, para no creer la verdad. ¿Sí? Tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer su palabra, tenemos que investigar, leer, conocer las Escrituras, para decir yo creo en Dios. ¿En qué Dios crees? En el Dios de la Biblia. Leo su palabra y allí Él me enseña, Él me dice. Y Dios utiliza hombres, siervos, también para enseñar las Escrituras. Pero es responsabilidad de cada uno de decir, Señor, esta es la verdad. Y Dios va a mostrar la verdad. Hay una parte en las Escrituras que dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay que clamar a Dios para conocer la verdad. Hay que clamar a Dios para que Él nos guíe por el camino correcto y no estar engañados en una religión, no estar engañados por ningún personaje que dice conocer las Escrituras, que dice enseñar a través de una religión. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos a lo que dice la palabra de Dios. Y allí no vamos a tener, se puede decir, temor ni fracaso, porque con humildad y con fe y con un corazón dispuesto a aprender de Dios, vamos a aprenderlo, porque Dios nos va a permitir conocer las Escrituras. Hay una historia, más adelante en Hechos, cuando usted lea, sobre un etíope eunuco. Este hombre venía leyendo, dice el profeta Isaías. Y este hombre venía a Jerusalén a adorar allí. Y él venía leyendo y ya el Señor, ya había muerto, el Señor Jesucristo había resucitado. Y Felipe, movido por el Espíritu, se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees?
Y el eunuco dice, ¿cómo podré si no hay quien me enseñe, que me haga comprender? Pues Felipe desde allí, comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El eunuco venía leyendo el profeta Isaías, venía aprendiendo de Dios y venía desde muy lejos a adorar a Jerusalén. Un hombre temeroso que estaba poniendo en práctica buscar a ese Dios. Porque Dios no hace diferencia de pueblo, de nación, de nada. Dios se agrada de los que le temen. Y Dios utilizó a Felipe para anunciarle la verdad. Y el etíope eunuco comprendió la verdad. Comprendió el Evangelio, creyó el Evangelio. Y le anunció las Escrituras, le anunció el Evangelio desde Isaías. Bueno, sé que algunos están recién conociendo las Escrituras, algunos ya la conocen, muy bien. Sigamos conociendo, aprendiendo de Dios, pero lo más importante, a través de estos videos, vamos a iniciar, se puede decir, vamos a conocer a Dios. Este es un estudio básico, es un inicio para poder conocer las Escrituras desde Génesis, ubicarnos en el tiempo, saber algunas cosas básicas para poder leer el Nuevo Testamento, comprenderlo, creer en el Señor Jesucristo, y de allí vienen ya muchas enseñanzas, que para eso hay muchas personas que Dios ya ha preparado para poder guiar ya, se puede decir, a la iglesia del Señor, a los nuevos creyentes, para enseñarles ya no leche, porque esta es como una leche espiritual. Ya después vas a tener el alimento sólido, porque ya tienes una base, ya apreciaste, ya percibiste la leche, ya creíste en Jesucristo para tener vida eterna, conforme a las Escrituras, y ahora viene ya la construcción del conocimiento que Dios quiere que tengamos como hijos de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos santos, porque Él es santo. Y de ahí ya viene todo, se puede decir, la doctrina del Señor para un hijo de Dios. Pero empezamos por acá. Entonces se viene y nos esperan muchas cosas maravillosas como creyentes, como hijos de Dios. Y ahora se vienen muchas cosas importantes porque estamos buscando a Dios. Estás buscando a Dios a través de este estudio, llamémoslo así, a través de esta lectura, a través de esta sencilla explicación, ¿no? Porque podemos hablar de mucha teología, de muchas cosas, pero es un estudio básico para cualquier persona que quiera creerle a Dios, con esa fe de niño, con esa fe sencilla, pequeña, pero que puede llegar a ser muy grande, porque así lo dice el Señor. Entonces, continuamos con la lectura. Vamos a ver hoy día, ¿no?, ya Israel en la tierra prometida. Sí, este pasaje y esta enseñanza es corta, no se preocupen. La introducción va junto con el pasaje de hoy y vamos a hacerlo como siempre 25 a 30 minutos. Josué capítulo 1, del 1 al 2, leemos por favor, dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, ahora Moisés ya había muerto. Moisés fue sepultado. Bueno, eso lo sabe el Señor, ¿no? Ustedes lean, por favor, van a conocer la hermosa historia de la Biblia. Y ya pues ahora Josué está a cargo, como se dice, ¿no? A cargo de todo. Y Josué tiene que llevar a la tierra prometida al pueblo. Ya Dios le había hecho ver eso a Moisés. Y ahora tenían que entrar a la tierra prometida. ¡Qué maravilloso! Dios jamás olvida sus promesas. Y ahora está cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, que le iba a dar la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, la tierra de Canaán. ¿Sí? Leemos Josué 11:23, por favor. Josué 11:23.
¿sí? Dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Entonces Josué tomó toda la tierra, ¿no?, de Canaán y las entregó a los israelitas. Para esto hubo pues diferentes luchas, batallas. Una de ellas podemos nombrar, por ejemplo, los muros de Jericó, ¿no? Cómo el pueblo pues le cree a Dios y comienza a dar vueltas en silencio, solamente tocaban las bocinas, ¿no?, los cuernos. Y lean, por favor, es interesante, emocionante esta historia, cuando de un momento a otro ya el Señor, después de los 7 días, dice al pueblo gritar, y el pueblo grita después de varios días que no había hablado, se puede decir, y estaban pues con todas las fuerzas, y el pueblo gritó y los muros se vinieron abajo por el poder del Señor. Y es ahí donde ellos entran y bueno, destruyen todo. Pero se salva una mujer, ¿no?, Rahab, la ramera, y ella pues, bueno, había recibido la promesa ya de estos hombres de que no iban a hacer daño a nadie, ¿no?, de su parentela. La promesa del Señor fue cumplida. Dios entrega a Israel la tierra prometida. Qué maravilloso, no hay nada imposible para Dios. Eso tenemos que tenerlo claro cada día. No hay nada imposible para Dios. Él todo lo puede. De eso significa, de eso está compuesto la fe, ¿no?, de creerle a Dios. Así, como dice, los números estén en contra. Así el clima, todo lo que pueda estar en contra, si Dios ha hecho una promesa, la va a cumplir a pesar de todo. Porque Él es dueño de todo. A Él le obedece todo. Toda su creación. Entonces Él va a hacer lo que tiene que hacer para cumplir su promesa. Y el Señor sacó al pueblo de Israel, miren por todo lo que pasó, pero al final, después de 40 años, después de que ese pueblo que salió quedara en el desierto por rebeldes, por incrédulos, por soberbios, ellos quedaron postrados ahí. Ahora, los que dijeron ellos que iban a morir, sus hijos iban a morir, bueno, esos hijos ahora están entrando allí a la tierra prometida y destruyen todo lo que encuentran a su camino, porque Dios estaba con ellos, ¿sí? Josué estaba liderando allí con Caleb y comenzaron a servir al Señor y con fe lograron obtener esa promesa, ¿sí? Necesitamos fe para obtener las promesas. Y cuando le vamos creyendo al Señor, también vamos creciendo en paciencia, porque paciencia también es importante. Creyendo, pero pacientes a lo que el Señor va a hacer. Y maravilloso es realmente ilustrarnos, ¿no?, con la fe de aquellos hombres, como Abraham, como Isaac, también ahora Josué, que tomaron las promesas del Señor. Maravilloso y fiel es el que promete, ¿no?, el cual también lo va a hacer. El Señor Dios Todopoderoso prometió esta tierra y se las dio. Pero vamos a ver algo que, bueno, vamos a leer y de ahí lo vamos a explicar. En Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Vamos a leer versículos 7 al 13. A ver, leemos desde el 6, por favor. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad, para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sí?
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Imagínense, el pueblo de Israel, el que salió de Egipto, quedaron muertos después de 40 años, ahora entraron sus hijos y poseyeron la tierra, creyeron a Dios, y bueno, ellos entraron, poseyeron la tierra y tuvieron hijos también. Murió toda esta generación que había estado en el desierto con Josué, que habían peleado las batallas allí para poseer la tierra de Canaán, y ahora pues había descanso. Los hijos que nacieron allí no conocían, se olvidaron, dice, de Jehová, y no conocieron a Jehová, no lo reconocieron como el Señor. Hicieron abominaciones, adoraron dioses extraños, ajenos, dioses de otros pueblos que habían quedado todavía allí, de sus vecinos. Todo ello causó tristeza e indignación al Señor. Y podemos decir por qué. ¿Por qué después que ellos habían entrado, por qué se comportaron así una vez más? ¿Sí? Ya tenían la tierra por heredad, ya no eran esclavos. Prácticamente los abuelos habían sido esclavos, ahora ya no, ahora ellos eran una nueva generación. Pero, ¿qué pasó con la otra generación? La que debió enseñar y establecer claramente quién era Dios. Eso es importante en cada vida, en cada familia. Hoy, por ejemplo, le enseño a mis hijos, día tras día, quién es Dios. Día tras día estamos leyendo la Biblia porque así lo estableció el Señor y le dijo a Moisés. Y le dijo así para el pueblo de Israel. Yo no soy judío, pero yo entiendo ahora que como creyente, como cristiano, debo enseñarle a mis hijos la palabra del Señor. Porque si no, no van a conocer y cuando tengan 20 años van a decir, ¿quién es Jehová? Yo no conozco. ¿Quién será? Porque nunca le enseñé. Eso es lo más claro, ¿no? Y no seguimos las ordenanzas porque el Señor le dijo a Moisés, ¿no? Le dijo. Y vamos a leer esa parte. Está en Deuteronomio. Ya esto tenía que haberse hecho. Capítulo 6, dice 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces le repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Le vas a hablar de todo lo que Dios hizo, inclusive de los mandamientos, de la ley. Vas a hablarle de los milagros, de las cosas que hizo para sacarte de la esclavitud. Estas palabras van a estar allí sobre frontales, en los postes, en los dinteles, van a estar puestas allí para que vean, para que me teman, para que me conozcan. Entonces, el pueblo de Israel se olvidó de ello, no lo hizo, porque de eso se trataba, para que conozcan al Señor, para que le teman, para que le obedezcan. Entonces, ahora el pueblo de Israel está allí en medio de toda la idolatría, en medio de todo el paganismo, de todo lo malo, sin tener
en mente, en cuenta, que hay un Dios todopoderoso que rechaza eso. Porque uno de los mandamientos, el primero era: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. El segundo: no te harás imagen de ninguna semejanza, no te inclinarás, no te arrodillarás ante ella, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, miren, aquellas palabras deberían haber estado en esta generación, pero no estaban. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, instruir al hombre en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada hoy en día para enseñarle a nuestros hijos, para enseñarnos a nosotros mañana, tarde y noche, y enseñarle a nuestros hijos a levantarnos, al acostarnos en el camino, en el momento que tengamos oportunidad, para que nuestros hijos aprendan a temer al Señor. Y esto era una orden, y no lo hicieron. Y vemos las consecuencias, cómo ellos están allí haciendo lo que quieren, desconociendo quién es Dios, inclinándose a dioses ajenos. No conocían ni creían quizás lo que había pasado en Egipto, todas esas cosas. Se olvidaron, no creyeron, y si le dijeron, se lo dijeron poco. Y eso es cierto, ¿no? Tenemos que ser constantes, día a día, hablar de Dios en nuestros hogares, a nosotros mismos, día a día, alimentarnos, porque somos frágiles de olvidar. Y este mundo, y la corriente de este mundo, y nuestra propia carne, nuestra propia personalidad nos llevan a un camino equivocado, a un camino que puede parecer derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Comenzó a corregirlos, a castigarlos. Comenzó a levantar pueblos, venían, los saqueaban, los mataban. Comenzó a sufrir el pueblo de Israel. Allí, el pueblo de Israel, ya sufriendo las consecuencias de su pecado, allí clamaban a Dios. ¿Y qué pasa? Leemos Jueces, seguimos con Jueces, capítulo 2. Entonces dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que lo despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de su obra, ni de sus obstinados caminos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Entonces, el Señor dejó que los pueblos venían, los oprimiesen, y esto aproximadamente pasó 400 años. Hubieron diferentes jueces, ¿no? Jefté, Sansón, Barak. Estamos hablando de personas que Dios levantaba para defender al pueblo de Israel de sus opresores. Pero una vez que morían los jueces, ellos volvían a lo mismo, se olvidaban de las cosas que Dios hacía. Y una vez más, la importancia de conocer las Escrituras, de enseñarle a nuestros hijos, de transmitirle del Dios de amor, del Dios de justicia, porque si no, vienen las consecuencias. Por ejemplo, ¿no? Hoy tú creces como cristiano, te esfuerzas, quizás tanto te esfuerzas que estás no tanto en tu hogar, y tu hogar ya no tiene las Escrituras, no tiene la enseñanza, y esa familia, ¿qué va a pasar? Van a decir: yo no conozco quién es el Señor. Tú te vas a ir de esta vida y tus hijos van a hacer todo lo contrario a lo que hiciste. Es importante transmitir de generación en generación las Escrituras.
Dios estará así con nosotros, con nuestra generación, porque esa es la promesa del Señor, que también el Señor bendice a nuestras generaciones, a nuestra descendencia, porque nosotros hacemos hoy el trabajo de enseñarle a nuestros hijos, y nuestros hijos también lo harán a sus hijos, y así debemos hacer esa fuerza, estar en ese compromiso de enseñarle la verdad a nuestros hijos, la verdad de Dios. Y bueno, todo esto también obviamente está apuntando, ¿no?, a la venida del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De este pueblo va a nacer el Señor Jesucristo, del pueblo judío. De acá, de estos 400 años, va a venir Samuel, el cual también juzgó a Israel, Samuel, el profeta Samuel, y vamos a ver ya los reinos de Israel, ¿no? De eso lo vamos a ver en el próximo video, ya el reino de Israel, porque ahora ellos no tienen rey, solamente jueces que los libran de los enemigos, de los que, bueno, se levantaban contra ellos, ¿no? Entonces, hasta acá este video, espero puedan continuar. Si no pueden ver el video en Spotify, está grabado también, hay 45 podcasts para escuchar toda esta enseñanza como base, para que puedan conocer las Escrituras y quiera Dios puedan creer el Evangelio, la salvación del alma, el perdón de nuestros pecados a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones.